Muy buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño en este canal que es escuchado, visto en todas partes y fuera del país. Feliz año. El año, a finales de este año, pues empezamos ya con las negociaciones de salario mínimo del sector privado, básicamente actividades económicas aglutinadas en el COEP que no son maquila. Porque con la maquila ya habíamos concluido el periodo del proceso que nos llevó un mes, logrando porcentaje que abrimos este año con 8%. Con el COEP acercamos posiciones, definimos algunas cosas, por lo menos el parámetro de la negociación que vamos a concluir la próxima semana, solo va a ser por 2 años, no así lo que pasó con la maquila que se hizo por 5 años. Partiendo también del porcentaje de índice de precio al consumidor, que es el IPC que genera el Banco Central, para el mes de diciembre era de 4.77, esos son los parámetros. Y lo otro es que nos dimos un espacio, nos agarró el tiempo y no pudimos llegar a ese acuerdo. Esperamos que ya el lunes 7, que nos juntamos nuevamente las comisiones, podamos hacer un esfuerzo sobrehumano, compromisos, decisiones políticas, a fin de que podamos llegar a terminar con este proceso y lleguemos a un acuerdo consensuado. Es una responsabilidad del sector productivo llegar a acuerdos consensuados, porque la ley manda que si no haya un acuerdo entre las partes se cierra el proceso y se traslada al Ejecutivo, y no queremos eso. Queremos que sea el sector productivo quien defina cuáles serán los porcentajes, ya sea en base a porcentajes o en cantidades absolutas. Y ahí estamos en ese proceso, esperando la próxima semana para continuar con el proceso. José Luis Baquedano, de acuerdo a la información que se nos dio, ya casi el 80% está negociado, solamente faltarían algunos detalles. Ya es poco, realmente es poco. La posición de la empresa privada hizo algunas propuestas en números absolutos como también en porcentajes, se acercan un poco a la posición de los trabajadores. En la maquila se cerró el año pasado con 8% y se abre con otro 8%. Son parámetros para seguir en la mesa de discusiones y esperamos pues que hagamos todo ese esfuerzo sobrehumano para llegar a ese acuerdo consensuado. Yo recalco, ya es bastante avanzado el proceso, es poco lo que falta, solo falta un poquito de esfuerzo, de decisión política, de voluntad de parte de la empresa privada y podemos cerrar ese proceso. Ahora, aquí se va a negociar de una sola vez para la microempresa y también para los empleados públicos. Hay 2 procesos. Mañana y a partir de las 10 de la mañana nos estamos juntando con el ministro, todas las organizaciones, todas las dirigencias de las organizaciones del sector público, porque también a partir de las 6 de la mañana estas organizaciones acordaron en una asamblea ir a asambleas informativas, porque se presentó desde el año pasado propuestas de parte de las centrales obreras al gobierno para que nos hubiésemos sentado a discutir el salario de los empleados públicos para este 2019, y también algunos colaterales que no hubo respuesta a las mismas, y eso pues obligó a las organizaciones del sector público a tomar esta decisión a partir de mañana. Pero a las 10 de la mañana estamos ya convocados con el ministro de Trabajo para empezar ese proceso también de discusión y negociación del salario de los empleados públicos, que es también necesario y urgente. Y luego está el otro proceso que es ya el COEP, específicamente con las actividades económicas, que abarca a todas aquellas empresas, desde la que tiene de 1 a 10 trabajadores, de la empresa que tiene de 11 a 50 y de 51 a 150 y de 151 en adelante. Así se ha negociado y así se va a negociar en este proceso. La verdad que se ha planteado la necesidad imperiosa de ir quitando todas esas categorías de tantos números y hacer un solo paquete o 2 categorías, y así pues salir más pronto y más fácil de estas negociaciones, porque hay que negociar, hay que pensar en la microempresa, que quiero decirles a ustedes que es la que más genera empleo en el país. Son empresas que no van allá más de 10 empleados, están generando el 57% de trabajadores en el país. No es la gran empresa ni la mediana empresa la que genera empleo, es la microempresa. Y ahí es donde hemos pedido que el gobierno también apoye estas empresas y nosotros hacer un esfuerzo para no verlas tan perjudicadas con los porcentajes que se puedan negociar. Don José Luis Baquedano, con esto debemos de interpretar que el que trabaja con una pequeña microempresa tendrá menor salario mínimo que el que trabaja en grandes fábricas, en grandes industrias. Desgraciadamente se nos ha pedido que apoyemos a la microempresa, que la verdad es que nosotros hemos planteado que el costo de la canasta básica igual se le cobra al de la gran empresa, al de la mediana empresa y a la pequeña empresa igual, ¿verdad? El de pequeña empresa no va al mercado y le van a rebajar.
Desgraciadamente eso es así y se está pensando en que estas empresas tengan algunos porcentajes que sean diferenciados con las grandes empresas. Pero también creo que usted como dirigente lo entiende y lo comprende, que cada vez que hay una revisión del salario mínimo, los que pierden la oportunidad de su trabajo son aquellos que trabajan en pequeñas empresas, como está hablando usted, las microempresas que no tienen esa capacidad o esa solvencia tan fácil de obtener más dinero, porque aquí, ¿qué es lo que hacen muchas empresas cuando sube el salario mínimo? Don José Luis Baquedano, le voy a poner, las empresas que venden café, le suben un empira a la taza del café. Las empresas que venden pan, le suben un empira al pan. Las empresas que más bien, cada vez que hay una revisión al salario mínimo, más bien ganan más, porque le aumentan a su producto, le aumentan al rubro que ellos venden. Y los que sufren el impacto y que son los que truenan y que han quebrado y que son las empresas que han desaparecido, son las pequeñas empresas. Entonces tiene lógica lo que ustedes están discutiendo. Y es correcto. Y aquí también hacemos un llamado y una reflexión a la conciencia, porque hay un 60% de empresarios, ya grandes, medianos y pequeños, que no están cumpliendo con lo que establece la ley, no están pagando el salario mínimo, le pagan menos de lo que establece la ley. Y eso nos parece que no es justo. El trabajador es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza que va a manos privadas. Entonces, por lo menos que le cumplan con lo que está establecido en la ley. Y sí entendemos el tema de las microempresas, que por eso yo le recalco que son las que más generan empleo en el país. El 57% es el que está generando el empleo en el país. Y aparte de eso, hay 1.600.000 hondureños que no tienen empleo en este momento. El sector formal tiende a decrecer y está creciendo el sector informal de la economía. Esa cantidad de hondureños y hondureñas, hombres, mujeres, tercera edad y hasta niños vendiendo cualquier cantidad de productos en todo el país porque no encuentran una oportunidad de empleo formal. Ese es un empleo de subsistencia. Y eso también es preocupante. Habría que ver todo eso para ver cómo se apoya y cómo se genera empleo en el país. El 57% dice son las microempresas las que generan las oportunidades a los hondureños. Eso es correcto, esa es la que más empleo genera en el país. Tremendo. Y es la que más se ve afectada, porque aparte de la cantidad de impuestos que se pagan en nuestro país, legales, que son más de 43 impuestos que están establecidos en el país, está el tema también de la extorsión. Muchas de estas pequeñas empresas han cerrado porque no aguantan con la extorsión que día a día le hace uno u otro grupo o cualquier grupo delincuencial, está extorsionando a estas pequeñas empresas y a veces no aguantan y tienen que cerrar, y eso es lamentable. Por eso pedimos al gobierno que apoye a los microempresarios con esos préstamos blandos a bajos intereses y a tasas extremadamente bajas y con mayor tiempo, para que estas empresas también puedan seguir invirtiendo y seguir generando empleo en el país, porque es una cantidad enorme de empleo el que se genera a través de las microempresas. Y como lo que no se quiere es desempleo, don José Luis Baquedano, yo pienso que lo importante es ponerse de acuerdo, porque no tiene sentido. Y me parece muy importante la apreciación que usted nos está haciendo esta tarde, y qué bueno que eso es lo que se está hablando entre todos los sectores. No tiene lógica estarle subiendo al salario mínimo, pero detrás de cada aumento al salario mínimo lo pagan unos pocos, quizás los que son visibles y que son serios como empresas, pero el salario que ustedes aprueban no se aplica en la realidad en todos los rubros ni en todos los sectores, y que en vez de ayudar a que haya más generación de empleo, lo que se provoca con cada revisión al salario mínimo es mayor desempleo, porque usted lo está planteando muy bien, y creo que en estas discusiones, estas aportaciones que se están dando es importantísimo. Si ya tienen una estadística que el 57%, escuche bien, el 57% de los hondureños que tienen trabajo trabajan con pequeñas microempresas y que son las más afectadas con estos aumentos al salario mínimo, porque la gente cree que suele subirse el salario. No, ahí aumenta el aguinaldo, el 14avo, las prestaciones, ahí aumenta todo. Hay una carga laboral importante en cada aumento que se da. Pero qué bueno es que se esté hablando de apoyar a los microempresarios para que puedan amortiguar estas situaciones, y usted está diciendo que ahora el aumento será en base a qué, a lo que represente cada empresa. El que trabaje con los microempresarios no recibirá el mismo salario del que trabaja en la gran empresa.
Es correcto. A las microempresas se les va a dar un tratamiento preferencial, un trato preferencial para no asfixiarlas, para no ahogarlas, que tengan capacidad de pago y que sigan funcionando. Lo otro que usted planteaba y que es correcto, es que me preocupa es que es cierto, cada vez que se hace un reajuste de salario al salario mínimo, que se aprovechan algunos mercaderes de la muerte, algunos comerciantes y aumentan más del doble de lo que le puedan pagar a un trabajador, y al final de cuentas somos todos los consumidores los que pagamos las malas administraciones, y eso también debería de regularlo el gobierno en ese sentido, porque no es posible que estemos negociando y que por otro lado le estén sacando. Es como que le den a uno 5 lempiras, se los meten en una bolsa y por otro le están sacando 10. No tiene sentido, ¿verdad? Todas esas cosas las hemos analizado, las hemos discutido y hemos planteado a nivel de la mesa que se hagan todos esos análisis, que es importante para tener todo un panorama claro de cómo está la situación económica del país, cómo está la generación de empleo, y así también se requiere inversión en el país para que se genere más empleo y evitar ese éxodo masivo de hondureños buscando oportunidades en otros países. Compañero José Luis Baquedano, usted que participa en este proceso diría que en enero se estará llegando para evitar retrasos, ¿verdad? Para evitar contratiempos. ¿Usted cree que en este mes de enero del 2019 se llegue a acuerdo ya para que sea efectivo? De todas maneras, es retroactivo. En el tiempo que se apruebe es retroactivo, pero eso también se convierte en una carga al final. Si al final se vienen poniendo de acuerdo hasta en marzo o en abril, que ya es tiempo tarde, al final la empresa también tiene un impacto porque tiene que pagar de manera retroactiva ese aumento. ¿Usted cree que en enero será importante para que el trabajador ya comience a recibir ese beneficio? Todos esos aspectos los hemos analizado, los hemos discutido, igual con la empresa privada hemos planteado también esas posiciones, que creemos que la próxima semana sí habrá un acuerdo consensuado. Creemos que tenemos el tiempo suficiente, ya nos hemos dado un espacio para haber analizado, reflexionado sobre las propuestas, sobre lo que pretendemos, sobre lo que queremos, y la certeza que tenga futuro tanto el que va a invertir, que sepa cuánto va a pagar en base a salario mínimo, en lo que tú planteabas, es correcto, los colaterales también es una carga, y el trabajador también tiene certeza cuánto va a recibir de reajuste de salario en los próximos años. Sí. Es importante tener claridad en todo eso y así pues avanzar en el proceso, y creemos que hay voluntad de las dos partes y podemos llegar a ese acuerdo lo más pronto posible. Sí. El otro tema es que a veces el trabajador pierde, porque cuando nos tardamos mucho y hay que pagar ese retroactivo, lo digo así honestamente, los empresarios no lo pagan. Ajá. Y el que pierde es el trabajador. Sí, sí, solo una pregunta, Pablo, te estoy oyendo muy encajonado ahí, deberían de mejorar te estoy oyendo muy encajonado. Sí. Pablo, y la otra pregunta que le quiero hacer a don José Luis Baquedano, que me parece importante, lo acaba de citar en su exposición, es el tema de la microempresa, que ha sido golpeada fuertemente en la economía de nuestro país y que sí necesita el respaldo. Se habla de financiamiento para ellos, pero la pregunta, José Luis Baquedano, va orientada en este proceso de negociación. ¿Ustedes están hablando de solo el 2019 o quieren hacer algo similar tipo con la maquila, que genera también un poco mayor de tranquilidad en el empresario, en el microempresario y en el trabajador, cuando se hacen acuerdos de 3 y 4 años, porque así eso le genera una estabilidad al trabajador y también al empresario? Que es importante ese tema. La ley es clara y dice que debe negociar año con año, pero partiendo de ese hecho, que se requiere en el país que exista inversión, que exista generación de empleo, hemos aceptado negociar hasta por 5 años, como pasó en la maquila. Y hay un acuerdo, que eso ya está claro, está cerrado con los del sector privado, que la negociación va a ser por 2019 y 2020. ¿Por qué no 3 años? Porque el tercer año, si fueran 3 años, caeríamos en un año político y se puede jugar con esa cuestión del reajuste de salario. Entonces lo definimos que va a ser 2019-2020, solo 2 años nada más. O sea, 2019... 2020. 2020, ¿para quiénes? Para todas las actividades económicas que no son maquila, aglutinadas en el COEP. Incluyendo los empleados públicos. Los empleados públicos, vamos a definir mañana cuál va a ser la forma de negociar, si negociamos por este año o por 2 años, como lo hicimos anteriormente. La idea es negociar plurianual, porque a veces es ventajoso, porque ya uno tiene seguro cuánto es lo que va a recibir en el siguiente año. Ya uno solo hace números
cuánto gana, multiplica o cuánto le van a, si es por porcentajes o es por cantidades absolutas. Entonces es importante y eso lo vamos a definir también mañana con el tema de los empleados públicos, por cuántos años se va a negociar también. Bueno, importante, Pablo, todos estos detalles, yo los desconocía, que se está negociando el aumento del salario mínimo de este año y del próximo año. Va a ser por 2 años. Sí. En el caso de la maquila fue por 5, ¿fue, José Luis? 5. Por 5 años, se hizo por 5 años. Y esa fue una decisión que queremos decirlo también y aclararlo, porque de repente van a pensar que fuimos las centrales obreras las que negociamos por 5 años. No, ahí vamos a apoyar a los compañeros que van a negociar en forma directa, los dirigentes de todos los sindicatos de la maquila. Sí. Ellos tienen una coordinadora y ellos, a través de ellos es que se hace la negociación, y ellos acordaron negociar por 5 años. Viendo el tema también ahí, que en el caso de la maquila se trató el tema también de la inversión en vivienda. Se les va a dar facilidades a los trabajadores para que puedan tener acceso a vivienda, el tema de los banasupros también, el tema de las guarderías infantiles, que son temas que también se negociaron y se discutieron en la negociación de salario mínimo del sector maquila. Bueno, usted diría entonces que las negociaciones están sin distensión, van por buen camino. Yo creo que sí, somos optimistas en ese sentido. Yo recalco un poquito más de esfuerzo, un poquito más de voluntad y que lleguemos a ese acuerdo consensuado, que es una responsabilidad del sector productivo, y no dejar esto en manos de terceros, porque si no llegásemos a ese acuerdo tendríamos que trasladarlo al Ejecutivo. Pero hemos visto un buen ambiente y creemos que la próxima semana podemos concluir con este proceso. Bueno, muchas gracias, don Solamente sí, una acotación y una observación. Sí. En Guatemala se negoció ya el salario mínimo, finalizó en el mes de diciembre, pero allá se negoció que no se iba a aumentar, que iba a ser el mismo del año anterior. José Luis Baquedano, yo sé que las economías son diferentes, pero Guatemala tiene mejor economía que Honduras. En algunos países, ya en todos los países se terminó de negociar los procesos de salario mínimo, tanto se dio en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua estamos con el caso de Guatemala también y Honduras. Esos son acuerdos que se hacen ahí entre las centrales obreras, entre los trabajadores y los empresarios, y llegaron a esos acuerdos. Eso siempre con darle oportunidad de mayor inversión en el país, mayor generación de empleo, y aquí en Honduras pues estamos manejando y tratando de llegar a un acuerdo consensuado que no venga a afectar así de forma tan abrupta a la empresa, para que las empresas sigan funcionando y sigan generando empleo en el país, porque se requiere de forma urgente la inversión y la generación de empleo, y así evitar ese éxodo masivo de hondureños buscando oportunidades en otros países.